Buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. Bueno, sin duda todos los días tenemos temas que tienen que ver con, que terminan en la justicia. Por ejemplo, el supuesto intento de atentado por la conferencia de mañana de Uribe en el Gran Rex, la detonación de este artefacto explosivo que esta tarde anunció por conferencia de prensa el juez Ollarvide, a quien le toca investigar este hecho. Y por otro lado también, bueno, el fallo de la Corte Suprema respecto a la desinversión por la ley de medios del Grupo Clarín, fijando como plazo el 9 de diciembre de este año. Son dos temas que comienzan en discusiones, comienza con hechos o policiales o hechos políticos y obviamente terminan siendo definidos por la justicia, ¿no? Como en el caso de la Corte Suprema, la ley de medios, que tuvo varias instancias judiciales. Ahora, la pregunta es, ¿qué sería de toda una sociedad sin los jueces y sin los fiscales que puedan trabajar, así como los diferentes funcionarios de la justicia? ¿Qué sería sin qué sería de los fiscales y de los jueces si no tienen libertad para poder actuar? Por eso, la otra noticia del día, y que me parece que va más allá del día de hoy, tiene que ver con este abrazo convocado por políticos de la oposición, pero tuvo una amplia convocatoria también a la sociedad civil por una justicia independiente, este abrazo al Palacio de los Tribunales, a pesar del día de lluvia, y que muchos de la oposición decían, bueno, en realidad es por las 4R. Por un lado, la renuncia, en el marco en que se da la renuncia del procurador Esteban Rigui. Recuerden ustedes que fue acusado a fines de abril por el vicepresidente Vudú de influencias políticas, etcétera, en la causa Chicone, y por esto Rigui renuncia. Por otro lado, el apartamiento de Rívolo, fiscal del caso Chicone. Por otro lado, el apartamiento de Rafecas, que convoca a la oposición. Yo en lo personal no estoy de acuerdo porque creo que fue algo, digamos, fundamentado por la Cámara. Y por otro lado, por último, el no a reposo, ¿no? Que es un pronunciamiento, por lo menos el único que se está dando en el marco del nuevo procurador y que tiene mucha oposición de parte de ONGs como ADC, como otras ONG que viven, CIPEC, que vienen siguiendo este tema, así como también gran parte del ámbito judicial. Bueno, vamos a hablar con representantes de jueces, de fiscales y luego con una constitucionalista que escribió, entre otros libros, estaba viendo un libro que se llama Constitución y Poder Político. La doctora María Angélica Geli, constitucionalista, especialista en sociología jurídica, para no hablar tanto de lo puntual, sino más bien de lo general, ¿no? La justicia hoy, estamos viendo imágenes del abrazo de esta tarde al Palacio de los Tribunales. Queremos una justicia independiente, una convocatoria importante, muchos legisladores, ya digo y reitero, de la oposición, pero que reflejan el sentimiento de gran parte de la sociedad. No digo toda, pero sí gran parte. Este programa ya va a ser a justicia y nos vamos a abocar a este tema después de la pausa. Centro Médico Montserrat, 4382-3767. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. Inauguración nueva Terminal B. Preembarque Internacional. Noviembre de 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. La ciudad se va a dormir y se levanta con cada uno de nosotros. Sin vos, la ciudad no es nada. Por eso en todo lo que hacemos estás vos. Buenos Aires, ciudad. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. El doctor Miguel Ángel Caminos es expresidente de la Asociación de Magistrados y funcionario de la Justicia Nacional. Gracias por venir, doctor. Gracias, un placer tenerlo aquí esta noche. Y Carlos Donoso Castex es presidente de la Asociación de Fiscales y funcionario del Ministerio Público Fiscal. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, quería escucharlos a ambos. Yo en lo personal, bueno, me toca, digamos, me ha tocado conocer muchísimo a los fiscales federales, a muchos jueces también, cuando recorría mucho los pasillos de tribunales. Y sé del trabajo, por ejemplo, del fiscal Rívolo. Me llama la atención del apartamiento, que seguramente tendrá su explicación técnica para unificación de causas, etcétera, pero también, bueno, uno puede hacer una lectura respecto a de qué manera viene investigando el fiscal y de qué manera puede incomodar a la hora de investigar el poder. No sé cómo están los fiscales, sobre todo con este vacío que hay ahora en la procuración y, bueno, un poco las expectativas que tienen, doctor.
Sí, bueno, con respecto a la situación del doctor Rívolo, creo que más allá de estos caminos legales por los cuales ha sido apartado, el juez que está en la causa ha reivindicado su trabajo hasta el momento, no ha cuestionado nada de lo que ha hecho hasta el presente, con lo cual creo que es muy bueno. O sea, en definitiva, los cuestionamientos que se hicieron sobre su labor creo que han sido dejados de lado. Ha sido muy claro el juez, en ningún momento pudiendo hacerlo, ha tomado alguna actitud que pudiera haber puesto en duda alguna de las tareas que llevó a cabo el doctor Rívolo. El doctor Rívolo es un fiscal de muchos años, aparte no hace falta que uno hable por él, pero por su prestigio, por sus años de trabajo en el fuero, creo que es una persona que honra al ejercicio de la función. Y bueno, siguiendo hacia el lado de los fiscales que estaba señalando, es cierto, estamos en una situación en este momento con la partida del doctor Rí, en una situación acéfala, por decirlo, si bien tenemos interinamente a un fiscal ante la Corte actuando como procurador, pero lo que creo que sí es un daño grande para las instituciones es, si lo pensamos, yo pensaba los otros días, de los últimos 3 procuradores, 2 de ellos se han ido denunciados. Y eso a la institución no le hace bien. O sea, independientemente después de los resultados que tienen estas investigaciones, creo que a la institución en sí no le hace bien. Luego, en cuanto a los caminos, en cuanto a la sucesión, creo que no es cuestión de personalizar nombres. Mucho se ha hablado del candidato propuesto, está dentro de las facultades de la presidenta, no me corresponde a mí juzgarlo. Nosotros miramos, escuchamos, por supuesto, porque nos interesa y mucho saber quién puede llegar a ocupar tan alto cargo. Pero, por otra parte, la situación más importante de si llega el candidato propuesto o no será el Senado. Sí, es bueno decirlo porque todavía no se ha reunido la mayoría, ¿no? Veremos qué decide el Senado. Pero sí tenía algo interesante que creo que es para aprender, o por lo menos para tomarlo en cuenta. Hoy estaba estos días mirando, no muy lejos, simplemente si miramos a Brasil. Sí. Brasil tiene una situación, un procedimiento de elección del Procurador General muy diferente al nuestro. Por ley debe ser alguien de carrera, y sería muy bueno que en algún momento, y no hago nombre del candidato propuesto porque eso es independientemente de esto, pero creo que en algún momento sería bueno que se tuviera en cuenta eso. Hace muchos años que los procuradores no han sido fiscales anteriormente, así como varios de los miembros de la Corte Suprema han sido jueces, conocen de qué se trata. Creo que sería muy importante que los procuradores fueran gente que haya trabajado como fiscales, que sepa de qué se trata, que hayan demostrado su independencia. Y aparte que hayan demostrado su independencia y cómo ejercen el cargo, ¿no? Absolutamente. Doctor Caminos, ¿cómo ve esta situación? ¿Tenemos mayor vulnerabilidad que otros años de la justicia? Sí, yo creo, mire, ya que citó el doctor Donoso Brasil, yo acabo de dejar hace una semana la presidencia de la Federación Latinoamericana de Jueces, que es un órgano consultor de Naciones Unidas donde integran 17 países. Brasil es uno de los pocos países donde uno puede decir que hay una justicia absolutamente independiente, junto con Uruguay, Chile. El panorama en Latinoamérica es serio, sobre los avances del Poder Ejecutivo sobre la justicia. Y yo creo que la Argentina no está fuera de ese contexto en muchos aspectos. Lo que uno advierte, más allá de ataques groseros en algunos países, y esto se ve como casi un patrón común, es desde el poder político se trata de desprestigiar siempre a la justicia. Como una gota de agua todos los días, cuando no gusta un fallo, los jueces son corruptos, los jueces son vagos, ineficientes. Sí, en general cuando no gusta un fallo es muy fácil. Es muy fácil atacarlo a los jueces. Y eso provoca, es un caldo de cultivo para reformas constitucionales. En Colombia está pasando en Honduras, en montones de países. En Paraguay, el mote es jueces corruptos. Entonces la sociedad escucha esto. Y la sociedad cree en lo que están diciendo y cree que la justicia está formada por jueces que son corruptos, jueces que son vagos, ineficientes y demás. Entonces es muy difícil tener una justicia fuerte cuando hay una sociedad que desconfía de su justicia. Eso a mí me parece bien esto del abrazo al Palacio de Justicia. Pero también me gustaría que la misma oposición haga entender a la sociedad qué significa hacer justicia independiente, porque cuando hablamos de los jueces independientes son molestos porque controlan el poder. Entonces, hablar de jueces independientes requiere una gran convicción democrática. No criticar fallos
porque no nos gusta el fallo. Sí, el otro día tuve oportunidad de hablar con el doctor Montenegro, que fue fiscal y fue juez, en donde, bueno, como ahora justamente está alineado dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, decía, bueno, esto claramente, bueno, a mí, yo estaba, digamos, al frente de un noticiero en Todo Noticias, es una embestida de la presidenta. Y con todo el afecto del mundo, al doctor Montenegro le tuve que salir a decir, bueno, no, esto es una resolución judicial, más allá de que nos guste o no Yarvide, acá en este programa le hemos dedicado un programa al juez Yarvide y todos los cuestionamientos, pero no es la cuestión es que fue una resolución de un juez avalada por la Cámara. Entonces, digo, para no confundir también los periodistas, que muchas veces confundimos. Yo lo escuché a un expresidente de Uruguay, estábamos en una reunión, se llamaba Bachi, el presidente conocido de todos nosotros, y dijo algo que para mí me pareció estupendo, dijo, los jueces son los únicos que tienen derecho a equivocarse. Precisamente por eso hay instancias de apelación. Claro. Porque la ley prevé que haya errores judiciales. Entonces, si no nos gusta el fallo, no se puede decir, mucho menos desde el gobierno, mucho menos desde el poder político, que estos son jueces vendidos, que son jueces corruptos, que son jueces ineficientes, que no saben. Porque para eso están las instancias judiciales. Sí, para eso se presenta una denuncia. Pero esto no es un patrón de Argentina, esto pasa en toda Latinoamérica. Bueno, digamos, de alguna manera esa acusación tan liviana y grave la vimos de vudú para Conrigui. Bueno. Que motivó la renuncia, porque no hay un papel, no hay una denuncia a la justicia. Bueno. En la justicia, el caso está en la justicia. Hoy en día ya está ahí en esa esfera y de ahí el doctor Rigui deberá hacer su defensa y explicará lo que deba dar. Pero bueno, evidentemente, como dije antes... Bueno, pues la renuncia se dio antes de que esto comience a andar en la justicia. Sí, eso es cierto. Directamente la acusación fue a través de los medios de comunicación y renunció, a eso me refería, ¿no? Eso es cierto. Convengamos que en su renuncia el anterior procurador señaló justamente que él no estaba dispuesto a hacer ningún tipo de movida que afectara la independencia de los fiscales. Pero con su partida nos dejó en una situación así. Y quedaron de alguna manera con mayor desprotección, ¿no? Digamos, porque... creo que ese rol es un rol que deben cubrir también mucho, y lo he dicho en alguna oportunidad, las asociaciones, tanto la asociación de magistrados como la asociación de fiscales. Creo que tienen que ser un poco la voz que representa también a los magistrados, porque no vas a encontrar habitualmente a los magistrados frente a los medios, en la mayoría de los casos, haciendo defensa de sus fallos o de sus pronunciamientos, porque no corresponde. No porque aparte es, digamos, más allá de que hay toda una tendencia a que puedan dialogar más y estén más cerca de la sociedad, también, bueno, es motivo de recusación, lo sabemos. O sea, nadie quiere que un juez que está... nadie hubiera querido que, por ejemplo, saltara lo de Rafecas. Bueno, saltó, es así, es inevitable, Rafecas lo admitió y es una cuestión que la Cámara tuvo que ver. Hasta ese momento nadie, y es el día de hoy que nadie cuestiona el trabajo de Rafecas, pero bueno, frente a estas declaraciones uno prefiere que Rafecas ni hable para que pueda seguir investigando, ¿no? Lo importante de todas estas causas, como se dice siempre, es que son causas que evidentemente son mediáticas porque les interesan a la sociedad, son causas que les interesan, pero no politizarlos, porque cuando ya se politizan, ya ahí es donde entramos en problemas y hay que tratar de respetar que las cosas se tomen, las decisiones a través de los caminos judiciales. Muchas veces los tiempos judiciales no son los tiempos de la prensa o los tiempos de la gente que con su ansiedad... Ni los tiempos del político. Es sintomático, ¿no? Sí. Cuando se ataca la justicia, se ataca la prensa también, que son los dos órganos de control por excelencia. Entonces, este desprestigio que se busca de la justicia también se busca de la prensa. Si hay un país que tiene todas las garantías los jueces para ser independientes, es la Argentina. La Constitución permite que los jueces puedan ser independientes y que puedan rechazar los avances del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. Lo que sucede es que también se desprestigian las garantías que la Constitución establece para el resguardo de la independencia. Y hablan de jueces, de privilegios a los jueces, cuando son garantías de los jueces. Entonces tenemos un Consejo de la Magistratura, porque no a ningún juez le gusta estar denunciado, que mantiene las denuncias sin resolver. Claro. Y yo conozco casos, si quieren se lo doy el caso del doctor Recondo, que fue presidente de la asociación hace como 3 años, que tiene una denuncia inconsistente que no se resuelve. Pero cada vez que se trata, entonces, para... y de esas hay montones. Entonces, los jueces tenemos todas las garantías y respaldo, pero también el poder político tiene que advertir que son los primeros que deben respetar estas garantías, porque es un sustento de un gobierno democrático, no hay otra cosa. Absolutamente. Entonces, estas son las cosas que pasan y que los jueces hemos decidido hablar y hemos decidido salir, no hablar de los casos, porque no podemos hablar de los casos. Claro. Pero sí hablar de estas cuestiones que pasan y que realmente son muy graves en un país, ¿no es cierto? Y no va a ser la primera vez que lo hablemos y por eso, así, en términos generales, también queremos escuchar la voz de la doctora María Angélica Geli. Muchas gracias, por favor, es un gusto. Aquí esta noche. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.
www.serajusticiadigital.com. La posibilidad de encontrar todos los programas emitidos por Metro y además tener un completo panorama del acontecer judicial más importante del país. www.serajusticiadigital.com. Información actualizada y análisis permanente de la realidad. La doctora María Angélica Geli es constitucionalista, especialista en sociología jurídica, autora de varios trabajos. Uno de ellos es Constitución y Poder Político. Y bueno, me interesaba justamente hablar de la Constitución y Poder Político. ¿Cómo ve usted todo este proceso? El abrazo de esta tarde, la convocatoria. Es muy importante que la sociedad civil tome conciencia de la importancia del Poder Judicial. Y yo le diría de los fiscales, sobre todo. Claro. Después de la reforma de la Constitución, los fiscales tienen un papel relevante, insustituible. Sí. Allí mismo se dice que son independientes, que son autónomos, que tienen autarquía. Sí, como lo es la Procuración, como se supone que debe ser la Procuración. Claro, la Procuración es la cabeza del cuerpo de fiscales. Por eso todos estos episodios, usted lo decía recién, ¿no? Las 4 R's son muy desafortunados. Sí. A mí me impresionó muchísimo esa famosa conferencia del vicepresidente cuando mencionó que, bueno, al principio el juez parecía que iba a ayudar, ¿no? Eso mismo es un entorpecimiento de la justicia, más allá de las desafortunadas comunicaciones que el propio juez tuvo, ¿no? Pero creo que sí es muy importante que la elección del fiscal sea, del jefe de los fiscales, del procurador, sea una persona con muchísimas calidades profesionales y también con independencia. Yo leía un reportaje que le habían hecho al senador Piquetto en La Nación estos días a propósito de que parecía que era bueno que fuera o esté cercano a un partido político, ¿no? Los independientes parecía que no tenían lugar en la Procuración, y yo creo que es todo lo contrario, porque justamente si el procurador emite directivas a los fiscales, no generales, que sí las puede decir, sino particulares, estamos en problemas serios. Claro. O si insiste en que en una denuncia se cajonee, muchísimo más. Porque esta Corte Suprema ahora sostiene que si no hay acusación fiscal, por lo menos en el orden federal, no puede haber condena por parte de los jueces. Así que la sociedad civil tendría que tomar conciencia que es muy importante el conjunto de los fiscales y la Procuración. ¿Cómo vio usted el apartamiento de Rívolo? Bueno, a mí, diríamos, el juez que lo hizo de un modo oblicuo, diríamos, sin cargar sobre él ninguna culpa, que creo que no las tiene. Yo creo que no tuvo ningún accionar desafortunado. Nada, en absoluto. Es una pena, porque uno podría preguntarse si es que el juez no podría haber acumulado manteniendo la primacía de la causa en la que intervenía Rívolo, ¿no? Sobre todo porque una persona, no lo conozco personalmente, pero todo el mundo dice que es un gran trabajador y honesto. Son cualidades efectivamente muy importantes, así que es una pena. Bueno, veremos. Si el juez mantiene la prueba colectada, diríamos que y avanza, ¿no? Porque también, digamos, entre los periodistas, sobre todo quienes cubrimos judiciales, hasta desconfiamos que justo cuando se tenía que resolver lo de Rívolo aparece la denuncia por enriquecimiento ilícito contra Vudú, de modo tal que le dan opción al juez Lijo de optar entre 2 fiscales, etcétera, y se da prioridad. Entonces decimos, bueno, no se armó todo esto para sacarlo a Rívolo. Uno empieza a especular sin pruebas, pero empieza a tener especulaciones de todo tipo, y la verdad que el doctor Lijo tampoco tiene por qué entrar dentro de estas especulaciones. Lo que pasa es que el apartamento de Rigui es una cosa terrible, ¿no? Claro, eso fue como una acusación directa. Me hubiera gustado que se avanzara la causa judicial para que se fuera el... Claro, porque además están aparentemente imputadas las esposas, no ellos directamente, ¿no? Pero bueno, toda esa presentación, diríamos, es malo porque Rigui se fue,
porque ahora hay un propuesto que está muy cuestionado, y es malo también por la imagen que queda en la sociedad, porque como eso tuvo una gran repercusión... Y tuvo un resultado, porque si de pronto Rigui se hubiera quedado, obviamente tenía el derecho de irse, más se sintió afectado en su honor, pero si el resultado de las acusaciones tan... no sé, espectaculares, burdas, claro, e inesperadas, de un vicepresidente de la nación, que se supone que tiene que defender a ultranza la independencia de poderes, etcétera, contra un procurador que, bueno, digamos, hasta el momento se lleva bien con el gobierno, etcétera, pero no será de la misma interna, etcétera. El resultado es que se vaya ese procurador, entonces cada vez que haya una embestida del poder político contra algún funcionario del Poder Judicial, ¿qué le queda a los que están más abajo? Por eso es muy plausible cuando los jueces resisten las embestidas y se someten al juicio político, claro, ¿no? Aunque lo pierdan. A mí me gusta, claro. Bueno, de hecho, usted lo defendió al propio Bosser, que... A Bogiano, perdón. Están en la Comisión Americana de Derechos Humanos, ¿no? Sí. Bosser ha sido invitado a este programa, por eso tuve el fallido. No, él renunció cuando el primer intento de juicio político, los 9 ministros de la Corte, dijo, después que se rechazó, sostuvo que eso lo había afectado y presentó su renuncia, ¿no? Bien, bueno, esta tarde era el abrazo a la justicia, veíamos recién estas imágenes de la convocatoria que fue amplia. Vean ustedes, no es solamente un par de dirigentes de la oposición, uno no quiere tampoco que sea así, uno quiere que la sociedad civil se movilice, que tome conciencia de la necesidad de independencia judicial. ¿Y cuáles son los principales pedidos? Vemos acá en la plaquita que la formulamos con Pablo de Francesco. Bueno, por un lado, abrazo a la justicia, la renuncia del procurador Esteban Rigui frente a estas acusaciones mediáticas que luego fueron a la justicia, pero comenzaron a través de los medios de comunicación por parte del vicepresidente Vudú, la nominación de Daniel Reposo, muy cuestionada, no solamente por ese error de tipeo que dijo Reposo en su currículum, que no es poca cosa, pero por una serie de cuestiones, recusación del juez Daniel Rafecas. Yo ya expliqué que yo en lo personal creo que lo lamenté muchísimo, pero bueno, técnicamente... había motivos, desplazamiento del fiscal Carlos Rívolo y el accionar de los jueces como Yarvide, dice también la oposición, en lo personal también creo que es muy cuestionable Yarvide en muchas cosas, pero que en el caso que falló recientemente por lo menos fue avalado por Cámara y bueno, hay pruebas como para seguir adelante. Por eso los mismos periodistas a veces terminamos divididos porque tenemos que andar explicando en qué casos creemos que sí puede haber avasallamiento de poderes y en qué casos nosotros como periodistas podemos llegar a estar juzgando mal a la justicia, ¿no? Y ni hablar del poder político, avasallar también al poder judicial, que es un poco la intención de este programa, ¿no? Que no ocurra. Tiene un nombre precioso su programa, que es Será Justicia. Y es lo que pedimos los abogados cuando presentamos nuestros escritos, ¿no? No solamente que se aplique la ley, sino que se haga justicia. Y esto implica a veces que la interpretación de la ley no se distorsione o que los caminos que se tomen no sean indirectos para, como usted dijo, ¿no? A lo mejor detener una investigación en curso. Mire, a propósito de esa famosa conferencia de prensa, recordaba uno de los cargos que se le hizo al presidente de los Estados Unidos, Nixon. Sí. La Cámara de Diputados lo llegó a acusar y uno de sus primeros cargos fue obstrucción de la justicia, porque él intentaba que la justicia no investigara Watergate y sus declaraciones. Lo recuerdo perfectamente. Doctora, ¿tiene alguna opinión respecto a esta propuesta del senador Schoma para quitarle funciones a la Corte o atribuciones? ¿Cómo ve el proyecto antiguo, le diría. Es un proyecto antiguo, lo dijo el mismo senador Schoma esta mañana. Sí. Morelo, un gran procesalista ya fallecido, había pensado en esa solución porque es cierto que la Corte estaba rotada de trabajo, pero claro, otra vez, en tiempos complejos, en tiempos difíciles como son estos, casi sería mejor no tocar la competencia de la Corte, sobre todo porque hay algunas intenciones de reformar la Constitución y establecer un tribunal constitucional. Yo en lo personal creo que es mejor mantener la competencia de la Corte con este control de constitucionalidad que tiene, que además incluye la sentencia arbitraria. Yo diría que habría que ser muy, muy prudentes en este momento porque un debilitamiento de la Corte, dados todos los problemas que tenemos, sería muy grave para nosotros los ciudadanos. Así que por ahora lo mantendría en carpeta, aunque reconozco que
antes de ahora se ha hablado de ello y sí, personas el propio sin sospechas. Maqueda, ¿no? Juez de la Corte había trabajado en un proyecto al respecto, lo dijo hoy Yoma. Vamos a ver cómo avanza. Tenemos muchos temas, tenemos muchos problemas a resolver como para ver la reforma constitucional y también las atribuciones de la Corte como una cuestión aparte. Doctora María Angélica Geli, muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí en el programa. Y a propósito de Será Justicia, bueno, de tanto leer fallos y de tanto leer presentaciones de las partes, siempre será justicia. El culpable pide justicia, el inocente pide justicia, los familiares de víctimas piden justicia. Y bueno, finalmente todos los hechos que uno va contando como noticias tienen su correlato en la justicia, ¿no? Por eso un poco el sentido de este programa. Hasta cuestiones menores. Termina la palabra final, vean ustedes qué importante, termina siendo un juez. Y cuestiones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. El abrazo de esta tarde también tuvo que ver con el reclamo de una sociedad que pretende que su vida cotidiana, que va a ser definida o fue definida o será definida finalmente en un fuero judicial, en el ámbito de un juez, pueda ser confiable esa decisión, que no sea motivo de presiones, ya sea el fiscal que acusa o deja de acusar cuando tiene que representarnos a nosotros en nuestros derechos, y un juez también que pueda hacerlo de manera idónea y no a través de la presión de un poder político. Sería un retroceso, ¿no?, para todos. Así es, así es. Bien. Bueno, la semana que viene, aquí en Será Justicia, vamos a hablar del botón antipánico, una herramienta más que está utilizando no solamente la justicia, sino los distintos poderes de policía, tanto en la capital federal como en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Recuerden ustedes que cualquier cuestión vinculada al programa de hoy pueden volcarla en serajusticiadigital.com o en nuestro correo electrónico serajusticia@fibertel.com.ar. Chao, hasta luego.